está el Espíritu de Dios, ahí siempre hay libertad, 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 libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre libertad. Bendito y alabado sea Dios, porque ciertamente el Señor es el que nos hace libres y el que nos levanta con victoria todos los días, hasta que un día emprendamos libremente nuestro vuelo a su encuentro. Que Dios nos guarde. Oremos a Dios. Padre eterno, te damos muchas gracias que nos concedes la dicha, la oportunidad de estar una vez más reunidos aquí en tu casa, pero también ahí en casita, cada uno que mira este video, cada uno que donde quiera que lo vea, Padre, a la hora que sea, tu Espíritu glorioso obre, se manifieste y tu palabra lleve fruto en abundancia, Padre. Te rogamos, habla, Señor, que tu pueblo escuchamos. Cúbrenos con tu poder y glorifícate en gran manera. Por Jesucristo nuestro Salvador. Amén, amén, amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, desde el más pequeñito hasta el mayor, que la gracia de Dios se manifieste en cada uno y que Dios sea glorificado en todo momento, en todo lugar y en cada uno de nosotros. Conforme a sus promesas, tendremos bendición siempre. Confiemos en el Señor. Vamos a leer la palabra de Dios en el Salmo 51. Con la ayuda bendita del Señor, vamos a leer del versículo 10 al versículo número 12. Dice así: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salud, y el espíritu libre me sustente. Amados hermanos, hoy veremos en la Escritura, y vamos a escudriñar, nuestro espíritu en la restauración. Nuestro espíritu en la restauración. Eso es lo que hoy miramos en este pasaje de la Escritura, cuyo escritor fue el salmista, el rey David. Él había errado gravemente, había cometido errores muy fuertes, había pecado vergonzosamente, se había convertido en un autor intelectual de un crimen. Personalmente, él se encontraba en pésimas condiciones. Pero cuando él llegó a pecar, habiendo pecado sexualmente, él pensó que nadie sabría de su pecado. Él era el rey y todo parecía normal conforme él pensaba. Él pensaba que además, al morir aquel varón, todo quedaría bien, quedaría en paz. Él recogería a la viuda y todos pensarían que el rey era una buena persona. Él había pecado con Batseba. Ciertamente la Biblia nos narra algunas cosas interesantes en esa historia, porque el profeta Natán le lleva una parábola en la que le dice al rey: había un hombre rico que tenía muchas ovejas, muchas, y había un hombre pobre que solo tenía una sola oveja. El hombre rico recibió unos visitantes. Qué curioso, ¿eh? Recibió unos visitantes. Y el hombre rico, en lugar de tomar de las tantas ovejas que tenía, decidió tomar la única oveja que tenía el hombre pobre para darle a sus visitantes de comer, para satisfacer a los visitantes. El rey se enojó y dijo: el que tal hizo es digno de muerte. Y Natán entonces le dice: ese hombre eres tú. Imagínese
El rey sentía seguramente que el mundo se le venía encima porque su pecado estaba descubierto. Pero también un mensaje de la bondad de Dios fue dado cuando Dios miró el corazón del rey David, porque Dios conoce los corazones, aún antes que una palabra salga de nuestros labios, y aquí el Señor la conoce toda. En las acciones de nuestro interior, el Señor lo sabe todo. Y también le fue dicho, Dios ha remitido tu pecado, no morirás. La paga del pecado es muerte, y en este caso, la consecuencia para David iba a ser eso, muerte. Pero Dios había remitido su pecado y no moriría. Cuando leemos el Salmo 51 nos damos cuenta de la condición interior y espiritual del rey David, cuando él ha errado y se ha equivocado, pero vuelve su corazón a Dios. Él empieza pidiéndole al Señor que tenga piedad de él. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. A ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Hasta ahí miramos al rey David expresando con reconocimiento que se ha equivocado, que ha sido rebelde, que ha pecado contra Dios, y le pide al Señor que tenga misericordia de él, conforme a sus piedades. Él no busca una justificación personal, y sigue hablando y sigue reconociendo su condición, y mira algo que le afectó, algo que le dañó. Cuando continuamos la lectura en el versículo 5 dice, he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Él está en su angustia, en su expresión, manifestando dos cosas que él, de lo profundo de su corazón, saca. Él ha sido formado en maldad, su ambiente no fue muy sano. Habría que recordar algunas partes de la historia del rey David en su formación y nos damos cuenta que efectivamente su ambiente no fue muy sano. Por ejemplo, cuando llevó de comer a sus hermanos, no lo tomaron a bien. Sus hermanos, ya ni digamos los que le rodearan, pero no lo tomaron a bien y creyeron que él iba de curioso, que iba de malicioso, en fin, no lo tomaron a bien. Pero algo más fuerte aún, cuando el profeta Samuel llega porque Dios lo manda a que de la casa de Isaí va a tomar al siguiente rey, Isaí, papá de David, recibe la instrucción, llama a todos tus hijos porque Dios se ha provisto de rey de tus hijos, de tu casa. Y manda a llamar a todos sus hijos, menos a quien creen. Exacto, a David. A él no lo mandó a llamar. Pasó el primero y Samuel miraba, no, se ha de ser el que Dios escogió, pero Dios le dijo, no, este no es. Pasó el segundo y así pasaron uno tras otro y David no estaba presente. Y Samuel pensaba, de cada vez que miraba a alguno, este ha de ser, pero Dios le decía, no, este no es. Pasaron todos y entonces tuvo que decir Samuel a Isaí, ¿no tienes más hijos? ¿No hay otro hijo? Ah, sí tengo uno. Se acordó de ese que le faltaba. Pero anda ya en el campo cuidando las ovejas. Tráelo, dijo Samuel, porque yo no me voy a ir hasta que él haya venido. Él llevó una encomienda y no se iba a retirar hasta que ungiera a aquel que Dios escogiera. Y entró aquel muchacho güerito, de buen parecer, y el Señor le dice, Samuel, úngelo, este es el rey. ¡Qué sorpresa tan grande! Bien dice la Escritura, antes lo vil y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, qué bueno es Dios. Dios en su plan bendito escogió a David, pero David se equivocó, pecó contra Dios,
Y cuando él pensaba que nadie se daba cuenta, Dios le manda al profeta Natán. Y ahí dice que llegaron unos visitantes. Una forma espiritual en la narración de esta parábola de hablar de esos visitantes espirituales que mueven en un momento dado la pasión, el deseo carnal. Esos visitantes que están representando espíritus de pecado, de fornicación. Y el rey, para satisfacer sus deseos, sus pasiones, no tomó de las tantas esposas que podía haber tomado, o de sus concubinas, sino tomó la única oveja que tenía su vecino. Qué real y tan especial es la parábola, y qué real y tan dura es la realidad del rey David cuando ha pecado contra Dios. Y dice, he aquí en maldad he sido formada. Su ambiente no debió haber sido muy bueno. Y él en esos momentos, al expresar con contrición ante Dios, dice, Señor, mi ambiente no ha sido bueno, pero he pecado contra ti. En maldad me concibió mi madre. En pecado, dijo, en pecado me concibió mi madre. ¿Por qué causa Isaí no llamaba a aquel hijo que andaba por allá? ¿Sería esa la causa? Que David fue un hijo concebido fuera de matrimonio, fuera de lo santo y limpio en un momento dado. En pecado, dijo, me concibió mi madre. Pero también dijo, Señor, tú amas la verdad en lo íntimo, en lo más profundo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Él reconocía que si tenía sabiduría y que si había algo de verdad en su vida, Dios amaba esa parte, porque Dios ama la verdad en lo íntimo, en lo más secreto. Él estaba sincerándose con Dios, y en lo más secreto me has hecho comprender sabiduría, le dijo a Dios. Purifícame con hisopo y seré limpio, porque él mira en Dios al sacerdote que podría esparcir el agua de la limpieza de su vida. Pero cuando llega a este punto, lávame y seré emblanquecido más que la nieve, es cuando él empieza también a pedir su restauración. Restauración de su corazón, porque su corazón ya no era limpio. Él necesitaba un corazón limpio, pero ya no era limpio. Restauración de estar en la presencia de Dios, de disfrutar la presencia de Dios, porque el pecado separa de Dios. Y restauración para recobrar el gozo de su salud, el gozo de su salvación, el gozo de estar bien con Dios. Y así lo expresó, crea en mí un corazón limpio. El pecado daña, mancha, quebranta el corazón. El espíritu a que él se refiere en esos tres versículos, habla de su espíritu, del suyo como varón, como hombre, podemos decir como hijo de Dios, pero como humano. Y le dice, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Nuestro espíritu en la restauración es muy importante que lo entendamos. Un espíritu recto es un espíritu íntegro, cabal, perfecto. No infalible es diferente, pero perfecto sí, infalible, justo. Infalible es que nunca falla. Perfecto es recto, íntegro, justo. Él necesitaba que él, en su espíritu volviera a ser recto, íntegro, cabal, justo. Como Dios espera de cada ser humano que su espíritu sea guardado, que nuestro espíritu sea recto, nos hace personas rectas, porque el espíritu gobierna sobre el alma, y el alma sobre nuestras acciones, pensamientos, sentimientos, sobre nuestro cuerpo. Así que lo que nosotros realizamos viene primero de dentro, del corazón o alma. Y nuestra alma es inclinada
por nuestro espíritu y gobernada por él. Si el espíritu que gobierna nuestra alma tiene que ver con la santidad, con la limpieza, con la integridad, entonces nuestros hechos podrán ser rectos. Y no precisamente por obra personal, porque sobre nuestro espíritu hay un gobierno espiritual. El gobierno espiritual de Dios con su Espíritu Santo nos hará gente victoriosa y triunfante. Aún en las pruebas, en las luchas, en las tentaciones, el Espíritu de Dios gobernando sobre nuestro espíritu gobernando sobre nuestra alma, y nuestra alma gobernando sobre nuestro ser, sobre nuestro cuerpo, sobre nuestras acciones, pensamientos y sentimientos, hará de nosotros que seamos en victoria y en triunfo siempre. Lo segundo que pidió el salmista es: no me eches de delante de ti. Él le pedía a Dios que el Señor no lo desechara, que no lo corriera de su presencia. Él necesitaba restaurar su relación con Dios y que la presencia de Dios y él en la presencia de Dios pudieran continuar adelante. Pero él sabía que había pecado y entonces le dice: y no quites de mí tu Santo Espíritu. No tu Espíritu Santo, sino tu Santo Espíritu. Que nuestro espíritu, el nuestro, como humanos, sea un Espíritu Santo, depende de Dios. Depende de la obra santificadora del glorioso Espíritu de Dios mismo. El salmista quería volver a tener un espíritu apartado del mal, un espíritu santo. No quites de mí tu Santo Espíritu, porque nuestro espíritu, que es el que nos da vida y el que nos inclina para actuar o no actuar, para seguir adelante o detenernos, incluso retroceder, el que inclina nuestra alma para las acciones, pensamientos y sentimientos, ese espíritu tiene que ser santo y solo lo puede santificar el Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro bendito Salvador. Por eso el salmista, cuando le dice: no me eches de delante de ti, en una para otra palabra, no me corras, no me deseches y no quites de mí tu Santo Espíritu. Él necesitaba un Santo Espíritu, un espíritu apartado del pecado, de la inmundicia, de la maldad, de los errores que él mismo había cometido y que ahora anhelaba que su espíritu volviera a ser un espíritu santo, un espíritu apartado del mal. Lo tercero fue: vuélveme el gozo de tu salud, porque el pecado hace perder el gozo de la salvación, hace perder el gozo de esa presencia maravillosa de Dios. Y la salvación ya no se siente segura. El pecado llega a dañar a ese grado. Pues el salmista dijo: vuélveme el gozo de tu salud. Necesitaba ser restaurado en su salud espiritual, en su salvación. Y entonces es cuando él vuelve a mencionar su espíritu en la restauración de su gozo, el gozo de su salvación. Y el espíritu libre me sustenta. El pecado esclaviza, el pecado condena. Se necesita alguien que liberte al hombre del pecado. Y ese alguien es el gran libertador, el Señor nuestro Jesucristo. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. No solo libres, verdaderamente libres. Ahí está una bendición tremenda que el Señor nos está dando, que el Señor nos está otorgando. Cuando dice: el espíritu libre me sustenta. Él necesitaba un espíritu libre, sin remordimientos, sin culpabilidad, sin culpabilizaciones, porque David podía haber dicho: es que Batseba tuvo la culpa, ¿cómo se le ocurre bañarse a mediodía en el patio allá afuera? ¿Cómo se le ocurre? ¿Qué no sabía que podía haber yo? Él no está culpabilizando a nadie, pero ciertamente el pecado llega a culpabilizar a sí mismo. Se necesita un espíritu libre para poder vivir una vida libre, donde el Espíritu de Dios gobierne nuestro espíritu gobierne nuestra alma y nuestra alma gobierne nuestro ser.
Por ello es que en esta ocasión, amado hermano, hermana, amigo, amiga, usted que nos está escuchando ahora, reflexione. El pecado daña, la maldad daña, el pecado aparta de Dios, el pecado condena. Usted ha pecado, necesita la restauración de su corazón, que vuelve a ser un corazón limpio. Necesita la restauración de la presencia de Dios, que usted vuelva a sentir la presencia de Dios, y si no la ha sentido, la empiece a sentir. Quebrantado el pecado, borrado sus pecados, Dios tiene libertad para obrar sanidad, limpieza, apartamiento del pecado. Usted necesita tener el gozo de su salvación. Si usted ya no lo siente igual o ha perdido el gozo de su salvación, usted necesita pedirle a Dios que su espíritu sea un espíritu recto dentro de usted. Que restaure el Señor su espíritu para que sea un espíritu recto. 2, que su espíritu sea apartado del mal, un espíritu santo, apartado del mal, que viva rectamente con Dios. Y 3, que su espíritu sea libre, que le sustente un espíritu libre, no un espíritu esclavizado, un espíritu libre, un espíritu que no culpabilice y que no se culpabilice, sino que confíe y cree en Dios, se arrepienta y camine con Dios. Yo le invito a que oremos a Dios. Oremos al Señor. Si usted se ha alejado, vuelva al Señor hoy. Si usted no había conocido al Señor, invítelo que sea su Señor y Salvador, que le perdone sus pecados y que entre a morar a su corazón. Y si usted está caminando con Dios, no se detenga, siga firme, pero tenga cuidado. Ya lo dijo el apóstol Pablo, si alguno piensa estar firme, mire y no caiga. Oremos a Dios. Padre eterno, te damos muchas gracias, Señor, por ese consejo de tu palabra, por la enseñanza que nos brindas, Padre bendito, para que nuestra vida sea restaurada y nuestro espíritu en la restauración requiere, Señor, tu intervención. Perdona nuestras faltas, perdona nuestras rebeliones. Mira, Señor, tu hijo que se había alejado de ti, tu hija que andaba lejos de ti también, pero que hoy vuelve a ti y te pide la restauración de su corazón, de tu presencia en su vida y de su vida en tu presencia. Y también, Padre amoroso, cuando te está pidiendo que su vida sea restaurada completamente para que el gozo de su salvación se manifieste en su vida como antes. Mira a tu hijo, tu hija que vuelve a ti hoy. Recíbele, Padre, recíbele en tu misericordia. Te lo rogamos, Padre, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Que venga a ti sin tardar, que no se detenga. Pero el que no te conocía, pero hoy te está conociendo, que eres un Dios maravilloso, perdonador. Señor, recíbele en tu misericordia, perdónale sus pecados, y ya que te está diciendo que quiere entregarse a ti, que le perdones, que se arrepiente de sus pecados y que entres a su corazón. Señor Jesús, no tardes en entrar, entra a su corazón, recíbelo y hazlo tu hijo. Padre eterno, por Jesucristo, tu amado Hijo, y el que está caminando contigo también, no nos confiemos, Señor, antes seamos cuidadosos y siempre sea nuestro espíritu un espíritu libre, un espíritu recto, un espíritu santo, un espíritu libre, santo y recto, que cada día te honre y nos mantenga en victoria, por Jesucristo nuestro Salvador. Padre, te damos gracias y en tus manos nos dejamos, a tu especial cuidado, por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén, amén. Que el Señor le bendiga, le guarde, le sustente y le conserve fiel hasta el final. Si ya no nos vemos aquí en alguno de estos días, que nos encontremos en el reino de los cielos. Dios nos bendiga.